Vamos a platicar aquí en el estudio con el doctor Álvaro González Contreras. Él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública e Implementación de Justicia de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Hay un tema que es, yo diría que muy complicado y hasta espinoso, el de la difamación y la calumnia, un terreno en el que pueden caer con cierta facilidad quienes practicamos el periodismo. Claro. Pero esto ha sido ya despenalizado. Esto sí es penalizado. ¿Cómo ocurre esto de penalizar? ¿Cómo ocurre la despenalización y en qué escenario nos encontramos? Esto se lleva a cabo durante un proceso cronológico en nuestro Estado de Derecho, donde el Código Penal en el año 2007 derogan este tipo de delito, el de difamación o calumnia. Es así que nosotros nos encontrábamos como Estado dentro de un retroceso legal y apenas el año pasado en el Congreso se define a propuesta del diputado Roberto Dávalos que se derogue igual también ese delito, el de difamación y calumnia, todo con el fin de proteger el buen trabajo, el buen desempeño de los periodistas para que no sean objeto después de delitos como el de calumnia o difamación y para que puedan desarrollar bien su trabajo. En este tenor, la Suprema Corte el año pasado define también que no es un coto exclusivo de los periodistas, también de los particulares, en el cual pueden expresarse a través de los medios de comunicación o cualquier cosa. Si bien es cierto, los periodistas son el eco, son la caja de resonancia de la información pública, eso también, la definición de la Corte fue muy importante para que no nada más sean protegidos los periodistas en ese sentido, sino de cualquier persona en lo particular puede desempeñar esta función de dar alguna información. Y recalcaron muy importante que es de tiempo a tiempo. ¿Qué quiero decir? Que no viene desde que lo acaban de decir a la fecha. Puede ser cualquier información en cualquier tiempo o cualquier momento que sucedió. Creo que esto suena muy razonable en términos de la labor de periodismo, porque pues, no podía trabajar con la misma libertad un reportero, un periodista, un editorialista, ante la amenaza de poder caer en el terreno del delito de la calumnia y la difamación. Pero vamos pasándonos al otro lado. ¿Cómo se puede defender a alguien, cualquier persona, no necesariamente un funcionario público, sino cualquier persona? ¿Cómo puedes defender tu prestigio ante el ataque que pueda venir y que pueda ser utilizado para ello algún medio de comunicación o alguna red social, por ejemplo? Existen cuestiones, voy a abrir este tema para ambos lados. Sí. En las cuestiones de libertad de expresión, cuando una persona se encuentre o se sienta afectado por el mismo, ya hay jurisprudencia de la Corte en el cual podrán acudir por medio de la defensa legal, el juicio de amparo, para que éste sea respetado y no sea vulnerado esta libertad y este derecho humano que concierne en cada uno de nuestros de personas. También aquí es muy importante de cuando es una persona agredida por alguna cuestión de que no sea la información fidedigna y tú te sientas vulnerado por esta cuestión. Pero aquí existe lo que es el debate y la contrarréplica y el que obtenga la verdad, esa será la cuestión ahí un poquito debatible en el cual... ¿Eso se dirime en un juzgado? Eso se dirime en un juzgado. En todo caso, ustedes estarán en el razonamiento del juez si hubo o no hubo dolo en alguna declaración o alguna acusación o algún señalamiento. No, va en el sentido de la libertad de expresión. Tú puedes expresar lo que tú sientas en el momento con las pruebas o no las pruebas suficientes. Aquí lo único que se penaliza es esa libertad de subirte a un curul, expresarlo en algún medio de comunicación, inclusive yo como particular, pagar una nota en un periódico y expresar como un encabezado alguna situación. Lo que se derive ahí, que fue una información farsa o verdadera, eso viene a un segundo término que en lo particular se tiene que trabajar también para no afectar los intereses de particulares con informaciones falsas. Pero aquí en ese sentido se está trabajando bien porque ya está despenalizado esto de la calumnia y difamación y ya no puede ser objeto de alguna inquisición que viene demasiado por parte del gobierno. Para recordarnos, ¿durante cuánto tiempo fue delito la difamación y la calumnia? Todo este tiempo desde nuestro Estado de Derecho fue un delito. En el 2007 se hace una reforma en el Código Penal Federal donde se deroga este delito y en el año 2014 entramos dentro de los primeros 25 estados que en su Código Penal también se deroga, se exime como este delito con el propósito de proteger a
a los periodistas en su buen desempeño y todavía súmale a la jurisprudencia de la Suprema Corte que dice no solamente los periodistas, también los particulares podrán tener esta libertad de expresión y podrán hacerlo bajo las circunstancias que ellos deseen. 25 entidades, pues cerca de la totalidad, pero todavía hay estados donde no se ha derogado esto. Sí, todavía hay estados donde no se deroga, y estados donde se ve mucha, por decirlo así, afectaciones a los periodistas personales en sus medios o inclusive lo que estuvo desgraciadamente detonando el homicidio hacia los periodistas. ¿Consideras evidentemente positiva esta derogación? Claro que sí, es muy positiva, puesto que son las tendencias internacionales y nosotros como país, que debemos ser como el primer mundo, debemos atenderlas porque somos países firmantes en varios tratados internacionales. Muy bien. ¿Algo que quisieras añadir al respecto? No, muchas gracias por la invitación, estoy a la orden cuando gusten. Muchas gracias. Gracias al doctor Álvaro González Contreras, presidente de la Comisión de Seguridad Pública e Implementación de Justicia de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué continuó? Vamos a una pausa comercial, regresamos con más.